Imagina estar de pie en lo alto de un acantilado, con el viento frío del Atlántico azotando tu rostro, mientras frente a ti se abre un horizonte de un azul profundo y aterrador. Y detrás de ti se extiende una alfombra de pasto tan verde que parece pintada a mano por alguien que nunca supo la diferencia entre la exageración y la realidad. El cielo encima es gris, pesado, dramático, y aún así no quieres irte de ese lugar, nunca más. Eso es Irlanda, una isla remota en el extremo occidental de Europa, barrida por lluvias finas que llegan sin avisar y por historias que costaron sangre para ser contadas. Una tierra fascinante donde cada piedra parece guardar un secreto, donde los pubs son catedrales y la cerveza es ritual, donde las leyendas de hadas conviven pacíficamente con la modernidad de una de las economías más dinámicas del mundo, y donde un pueblo que fue llevado al límite absoluto de la supervivencia encontró, en las palabras y en la música, el único camino para no desaparecer de la historia. Bienvenidos a Mapa Vivo, el canal donde el mundo entero cabe en una pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en esta isla extraordinaria que sigue sorprendiendo a viajeros y estudiosos. En este video vas a descubrir cuál es la maravilla natural irlandesa que literalmente detiene el tiempo en quien la visita. Una costumbre cultural tan inusual que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre cómo despedirse de los muertos, la gastronomía que los propios irlandeses aman y que el resto del mundo todavía no conoce bien. Un dato histórico tan impactante que cambió para siempre el tamaño poblacional de una nación entera. Y una curiosidad sobre el idioma oficial del país que es, al mismo tiempo, increíble y emocionante. Además de todo eso, traemos una guía práctica para quienes sueñan con poner los pies en esta tierra deslumbrante. Entonces, acomódate, dale like antes de que empiece, porque vas a querer hacerlo a la mitad y te vas a olvidar. Y vamos a comenzar. Irlanda se encuentra en el extremo noroeste de Europa, separada de Gran Bretaña por el Mar de Irlanda. Ese estrecho de agua fría que durante siglos fue al mismo tiempo barrera y campo de batalla. La isla tiene una superficie de aproximadamente 84.000 kilómetros cuadrados, un poco más pequeña que el estado de Chihuahua. Pero el impacto cultural que ese pequeño territorio ha ejercido sobre el mundo es absolutamente desproporcionado a su tamaño. La República de Irlanda, que ocupa cerca de 5/6 de la isla, tiene hoy alrededor de 5,1 millones de habitantes. Pero eso no siempre fue así, y vamos a entender por qué más adelante. El nombre Irlanda viene del irlandés antiguo Eire, que a su vez deriva del nombre de una diosa mitológica celta llamada Eriu, una de las 3 reinas soberanas de la mitología gaélica. Los romanos, que nunca conquistaron la isla, la llamaban Hibernia, que significa literalmente tierra del invierno, lo que dice mucho sobre cómo los visitantes de afuera veían ese lugar. La historia de Irlanda es un largo baile entre la resistencia y la sumisión, entre la identidad propia y la imposición externa. Durante más de 700 años, la isla estuvo bajo dominio inglés en diferentes grados de intensidad, y fue ese largo conflicto el que moldeó el alma profunda del pueblo irlandés. Un alma que es simultáneamente alegre y melancólica, hospitalaria y desconfiada, llena de humor y cargada de dolor. El punto de quiebre más decisivo de la historia moderna irlandesa no fue una batalla, sino un hambre. Y ese es uno de los capítulos más oscuros que la humanidad ha vivido en suelo europeo. Pero antes de llegar a las partes más pesadas de esta historia, hay que hablar de lo que Irlanda guarda con más orgullo en su pecho: sus lugares. Y ningún lugar irlandés provoca una reacción más visceral, más física, más de quitar el aliento que los acantilados de Moher. Ubicados en la costa oeste del país, en el condado de Clare, estas formaciones rocosas se elevan del océano Atlántico con una brutalidad y una belleza que parecen incompatibles. Los acantilados alcanzan hasta 214 metros de altura en su punto más elevado, llamado Torre de O'Brien, una torre de piedra construida en 1835 por un excéntrico terrateniente que quería impresionar a sus invitados. Y hay que reconocerlo, lo logró. A lo largo de unos 14 kilómetros de extensión, el visitante camina por senderos irregulares mientras el viento del Atlántico empuja con fuerza suficiente para hacerte replantearte todas tus decisiones de vida. Abajo, el mar golpea contra las rocas oscuras en un ritmo hipnótico. Arriba, cuando el tiempo lo permite, aves marinas como el frailecillo y el alca construyen sus nidos en las grietas de las paredes de piedra.
Más de 1,5 millones de turistas visitan los acantilados de Moher cada año, convirtiéndolos en el punto turístico más visitado de toda Irlanda. Y hay quienes dicen que, al llegar ahí por primera vez, algo se detiene. El reloj interno, el ruido de la mente, la urgencia del día a día, todo se detiene. Y te quedas ahí, pequeño e inmenso al mismo tiempo, mirando hacia donde Europa termina y el mundo comienza. Pero Irlanda no es solo paisaje, es sabor, sonido y rituales cotidianos que revelan mucho sobre quiénes son estas personas. Y ninguna institución encarna mejor el espíritu irlandés que el pub. Pero no estamos hablando de cualquier bar. El pub irlandés, abreviación de Public House o Casa Pública, es un espacio social tan arraigado en la cultura local que en 2020, durante la pandemia, cuando los pubs fueron cerrados, el gobierno tuvo que crear una categoría especial llamada gastropub para que algunos de ellos pudieran reabrir vendiendo comida y así no quebrar. La angustia pública por el cierre de los pubs fue, según sociólogos, comparable a la de una crisis cultural profunda. Hoy existen alrededor de 7.000 pubs en Irlanda, uno por cada 700 habitantes aproximadamente. Dentro de esos pubs se bebe Guinness, la cerveza negra más famosa del mundo, producida desde 1759 en la fábrica de St. James Gate, en Dublín. Pero lo que pocos saben es que existe un ritual casi sagrado en la preparación de una pinta de Guinness. El proceso debe durar exactamente 119 segundos y medio. El bartender jala 2/3 del vaso, espera a que la cerveza se asiente y solo entonces lo completa. Apresurar ese proceso se considera una ofensa. Y dentro de los pubs, además de la cerveza, está la música. El trad session, o sesión de música tradicional, ocurre espontáneamente cuando músicos locales se reúnen con sus instrumentos para tocar las canciones que sus abuelos tocaban. Nadie es contratado, nadie cobra. Es pura tradición viva, sorprendente y emocionante para quien la presencia por primera vez. Y ahora llegó el momento de hablar del dolor. Porque para entender Irlanda de verdad, es imposible esquivar la gran hambruna. En irlandés, An Gorta Mór, el evento que redefinió para siempre lo que significa ser irlandés. Entre 1845 y 1852, una plaga de hongo destruyó las cosechas de papa en toda la isla. Y la papa no era solo un alimento, era la base de la supervivencia de la mayoría de la población rural, especialmente la más pobre. El resultado fue una catástrofe humanitaria de proporciones inimaginables. Alrededor de 1 millón de personas murieron de hambre y de enfermedades asociadas a la desnutrición. Otro millón, algunos historiadores dicen que fueron más de 2 millones, emigraron en condiciones miserables, a bordo de barcos sobrecargados que se conocieron como coffin ships o barcos ataúd, porque muchos de los pasajeros no llegaban vivos a su destino. En 1845, antes del hambre, Irlanda tenía alrededor de 8 millones de habitantes. En 1900, menos de 5 millones. La población simplemente se contrajo y nunca volvió al mismo nivel. Lo que hace esta tragedia aún más amarga es el hecho de que mientras la gente moría de hambre, Irlanda seguía exportando alimentos, trigo, ganado, mantequilla, hacia Inglaterra, bajo las reglas de una economía colonial que priorizaba el lucro sobre la vida. Hasta hoy, la cuestión de cómo la corona británica respondió o dejó de responder a la gran hambruna es un punto de debate histórico y político intenso. En Dublín, a orillas del río Liffey, un memorial de bronce representa familias esqueléticas caminando hacia el puerto, los ojos vacíos, los cuerpos inclinados por el peso de lo que no tienen. Es imposible pasar por ahí sin sentir el estómago apretarse. Y si llegaste hasta aquí y todavía no le has dado like a este video, este es el momento perfecto para hacerlo. Acabas de conocer una de las tragedias más impactantes de la historia europea, y todavía tenemos mucho más por delante. Incluyendo esa costumbre inusual que prometimos al principio, que te va a hacer ver los funerales de una manera completamente diferente. Comenta aquí abajo, ¿sabías de la gran hambruna antes de ver este video? Y si ya visitaste Irlanda,
cuéntanos cuál fue el lugar que más te marcó. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque Mapa Vivo publica cada semana. Y llegamos al tema que prometimos al inicio. Esa costumbre inusual, controvertida para los de afuera, pero absolutamente central para la identidad irlandesa. El wake, o velorio irlandés. Para la mayoría de las culturas occidentales, un funeral es un momento de silencio, duelo contenido y solemnidad. En Irlanda, según se cree desde tiempos antiguos, despedirse de los muertos es un evento que debe incluir música, historias, comida, bebida y sí, carcajadas. La tradición del wake se remonta a las antiguas prácticas celtas, donde la muerte era vista no como un fin, sino como un pasaje hacia otro mundo. Y ese pasaje merecía celebrarse con la misma intensidad con que se celebraba el nacimiento. El cuerpo del difunto se vela en casa, no en una funeraria, y a lo largo de la noche los vecinos, amigos y familiares llegan, beben Guinness o whisky, cuentan anécdotas sobre el muerto, cantan las canciones que él amaba y lloran, pero nunca solo lloran. La idea central es que el muerto merece una última fiesta. En algunas regiones más rurales y tradicionales de Irlanda, todavía existen mujeres conocidas como keeners, que son contratadas específicamente para llorar y lamentarse en voz alta durante el velorio, creando una especie de banda sonora ritualística para el dolor colectivo. Para los de afuera, especialmente para visitantes de culturas donde la muerte se trata con máxima contención, presenciar un wake puede ser una experiencia que desafía completamente sus nociones sobre el duelo, la celebración y la comunidad. Pero dentro de la lógica cultural irlandesa, tiene todo el sentido. Si la vida debe vivirse con intensidad, ¿por qué la despedida sería diferente? Hablando de lugares que se quedan para siempre en la memoria, Dublín guarda un tesoro que literalmente hace que el corazón de cualquier amante de los libros se acelere. La Long Room de la biblioteca del Trinity College. Fundado en 1592, el Trinity College es la universidad más antigua de Irlanda, y dentro de sus muros existe una biblioteca barroca que parece haber salido directamente de un sueño. La Long Room tiene 65 metros de longitud y alberga más de 200.000 volúmenes antiguos, en estantes de roble que suben hasta el techo abovedado. La luz entra por tragaluces e ilumina los libros con esa calidad dorada que solo los lugares verdaderamente históricos logran tener. Ahí se guarda el libro de Kells, un manuscrito iluminado del siglo IX, considerado uno de los mayores tesoros del arte medieval cristiano. Un objeto tan valioso que se exhibe bajo vidrio y sus páginas se pasan manualmente una vez al día. La fila para verlo suele tener más de una hora de espera y vale cada segundo. El consejo práctico es llegar justo al abrir, antes de las 10 de la mañana, para evitar la mayor parte del flujo turístico. Y para quienes están pensando en hacer de Irlanda una realidad, vamos a la guía práctica. La buena noticia para los mexicanos es que el trámite de visa para Irlanda es completamente en línea. Irlanda no forma parte del espacio Schengen, lo que significa que necesitas una visa específica para entrar al país, incluso si ya tienes una visa Schengen válida. La visa de turista irlandesa se solicita en el sitio oficial del gobierno irlandés. Cuesta alrededor de 60 euros y normalmente se procesa en 2 a 3 semanas. Es necesario presentar pasaporte vigente, comprobante de hospedaje, boleto de ida y vuelta y estado de cuenta bancario. El aeropuerto principal es el aeropuerto de Dublín, que recibe vuelos de varias ciudades del mundo. Desde México, la ruta más común pasa por Madrid, Londres o la ciudad de Nueva York, con una escala. Aerolíneas como Iberia, British Airways, Aer Lingus y American Airlines operan esas conexiones. El costo de vida en Irlanda es alto para los estándares europeos. Dublín está consistentemente rankeada entre las ciudades más caras del continente. Una comida sencilla en un pub cuesta entre 15 y 25 euros. El hospedaje en hostel sale alrededor de 40 a 70 euros por noche. Y un hotel de categoría intermedia cuesta entre 120 y 200 euros. El consejo económico es viajar en octubre o noviembre. Fuera de la temporada alta, los precios bajan de forma significativa y los atractivos están mucho menos concurridos. En cuanto a la seguridad, Irlanda es uno de los países más seguros de Europa, con índices muy bajos de delitos violentos. La mayor advertencia es práctica. El clima es impredecible todo el año.
Lleva capas de ropa y un impermeable incluso en verano. Porque en Irlanda, como los locales suelen decir con humor, puedes tener las 4 estaciones en un solo día. Como puedes ver, Irlanda es mucho más que postales verdes y pintas de cerveza oscura. Es un lugar donde la belleza existe junto al dolor, donde la celebración y el duelo van de la mano, donde un pueblo que perdió un tercio de sí mismo logró no solo sobrevivir, sino esparcir su cultura por cada rincón del planeta. Hoy se estima que existen más de 70 millones de personas con ascendencia irlandesa en el mundo, un número que es casi 15 veces mayor que la población actual de la propia isla. Irlanda enseña que la identidad no cabe en una frontera, que la tradición no necesita de un museo para sobrevivir, y que a veces el lugar más acogedor del mundo es aquel que más ha sufrido. Esperamos que este video haya despertado en ti esas ganas de descubrir más sobre el mundo. Y si fue así, no olvides dejar el like, comentar aquí cuál curiosidad te sorprendió más y suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. La próxima semana, Mapa Vivo llega a otro país extraordinario, lleno de historias, paisajes y secretos que todavía no imaginas. No te lo pierdas.